Esta noche leeré una historia que nos llegó por correo. La persona que la envió pidió permanecer en el anonimato, aunque aseguró que todo lo que está a punto de escuchar ocurrió realmente hace algunos años en un pequeño pueblo del departamento de Córdoba, en la región Caribe colombiana. Según su relato, existe una casa abandonada en las afueras del pueblo de San Pelayo, una casa que ha permanecido vacía durante décadas y sobre la cual circulan historias que los habitantes prefieren contar únicamente durante el día. Como siempre, les dejo a ustedes decidir si lo que están a punto de escuchar es una simple leyenda o el testimonio de algo mucho más oscuro. Tenía 19 años cuando ocurrió todo. Había viajado a San Pelayo para pasar unas semanas en casa de mi abuelo después de terminar el colegio. Era un pueblo tranquilo, de calles polvorientas, donde las tardes parecían detenerse bajo el calor sofocante del Caribe. Allí el tiempo transcurría más lento. Los ancianos pasaban horas sentados frente a sus casas conversando sobre historias del pasado, mientras los grillos comenzaban su canto mucho antes de que anocheciera. La primera vez que escuché hablar de la Casa Valverde fue precisamente una de esas tardes. Me encontraba sentado en una tienda junto a mis amigos Andrés y Camilo, cuando uno de los hombres más viejos del pueblo mencionó aquella construcción abandonada que se alzaba cerca del antiguo camino ganadero. Recuerdo que todos guardaron silencio apenas pronunció ese apellido. El anciano observó hacia la calle como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Esa casa debería haber sido derrumbada hace muchos años, dijo con voz grave. Andrés soltó una carcajada. ¿Por qué? ¿Porque salen fantasmas? Algunos de los hombres presentes no se rieron. Uno de ellos simplemente negó con la cabeza. Hay cosas peores que los fantasmas. Aquella respuesta despertó nuestra curiosidad. Durante los siguientes minutos escuchamos la historia que los habitantes del pueblo llevaban décadas repitiendo. Muchos años atrás, cuando la violencia golpeaba numerosas regiones de Colombia, la familia Valverde vivía en aquella casa situada en una esquina solitaria a las afueras del pueblo. Eran conocidos por poseer algunas tierras y ganado. Sin embargo, una noche ocurrió algo que nadie logró explicar con certeza. Las versiones cambiaban según quien contara la historia. Algunos aseguraban que hombres armados llegaron después del anochecer. Otros afirmaban que los Valverde desaparecieron sin dejar rastro. Pero todos coincidían en algo. Después de aquella noche, nadie volvió a ver a la familia. La casa quedó vacía y los extraños sucesos comenzaron poco tiempo después. Según los vecinos, cada medianoche se escuchaban unos pasos descendiendo lentamente por la escalera de madera del segundo piso. Siempre los mismos pasos, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo. Como si alguien bajara con absoluta tranquilidad hacia la planta baja. Lo extraño era que la casa permanecía cerrada y abandonada. Nadie vivía allí, nadie entraba. Y, aún así, los pasos continuaban escuchándose. Con los años, la historia se transformó en una leyenda que pasó de generación en generación. Los niños crecían escuchando la misma advertencia.
Los adultos evitaban acercarse al lugar durante la noche, y los ancianos repetían siempre la misma frase: si escuchas los pasos detrás de ti, camina rápido y no mires atrás. Recuerdo que aquella parte de la historia nos hizo reír. Camilo incluso bromeó diciendo que parecía una de esas películas de terror baratas que veíamos los fines de semana. Pero ninguno de nosotros imaginaba que aquella advertencia escondía algo mucho más aterrador, porque esa noche, mientras regresaba a casa de mi abuelo, decidí pasar cerca de la vieja casa Valverde, y fue entonces cuando la vi por primera vez. La luz anaranjada del atardecer apenas iluminaba la estructura. El lugar parecía más viejo de lo que había imaginado. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas permanecían cubiertas por tablones podridos. La vegetación había invadido gran parte del terreno, y aún así había algo extraño en aquella casa, una sensación incómoda, como si alguien permaneciera observando desde el interior. Me quedé inmóvil durante unos segundos, contemplando las sombras detrás de las ventanas selladas, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque juraría que una de las cortinas se movió muy lentamente, como si alguien acabara de apartarla para observarme. Parpadeé, y cuando volví a mirar, todo estaba completamente inmóvil. Convencido de que había sido una ilusión, continué mi camino. Sin embargo, mientras me alejaba por la carretera de tierra, tuve la extraña sensación de que algo seguía observándome desde aquella casa, algo que había permanecido allí durante décadas, esperando, y sin saberlo, esa misma noche, mis amigos y yo tomaríamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de cenar, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la casa Valverde, mientras permanecía acostado en la habitación de mi abuelo, escuchando el zumbido constante de los ventiladores y el canto lejano de los grillos. Seguía recordando aquella extraña sensación que había experimentado frente a la casa. No era miedo, al menos eso creía en ese momento. Era curiosidad, la misma curiosidad que empuja a algunas personas a acercarse demasiado a lugares de los que deberían mantenerse alejadas. Cerca de las 10 de la noche recibí un mensaje de Andrés. ¿Entonces qué? ¿Vamos o no vamos? Sabía exactamente a qué se refería. Durante la tarde habíamos bromeado varias veces con visitar la casa para comprobar que toda la historia era una simple superstición inventada por los ancianos del pueblo. Al principio había parecido una idea absurda, pero mientras más hablábamos del tema, más convencidos estábamos de hacerlo. Camilo respondió casi de inmediato: nos vemos en media hora. Y así fue como comenzó todo. Nos encontramos cerca del parque principal. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos perros callejeros vagaban entre las sombras, mientras las luces amarillentas de los postes iluminaban fragmentos del camino. Andrés llevaba una linterna grande. Camilo había traído una cámara para grabar nuestra supuesta aventura. Yo llevaba únicamente mi teléfono. Nos sentíamos valientes, invencibles, como suelen sentirse los jóvenes cuando creen que el peligro es algo que solo les ocurre a otras personas. Mientras caminábamos hacia las afueras del pueblo, seguimos burlándonos de la leyenda. Cuando escuchemos los pasos, les voy a pedir que bajen más despacio para poder grabarlos bien, dijo Camilo entre risas. Y si aparece algún fantasma, le pedimos una foto, añadió Andrés. Yo también me reí. Hoy todavía me arrepiento de aquella risa, porque mientras nos acercábamos a la casa, algo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió extraño, difícil de describir.
Las conversaciones fueron desapareciendo poco a poco. El camino parecía más silencioso de lo normal. Incluso los insectos parecían haber dejado de hacer ruido. Al cabo de unos minutos, vimos la silueta de la casa emergiendo entre la oscuridad. Y por primera vez, ninguno de nosotros dijo una palabra. La vieja construcción parecía completamente distinta durante la noche. Mucho más grande, mucho más oscura. La luz de la luna iluminaba parcialmente las paredes deterioradas, revelando grietas profundas que recorrían la fachada como cicatrices. Las ramas de un enorme árbol de ceiba se extendían sobre el techo, proyectando sombras deformes que parecían moverse lentamente con el viento. Aquella casa ya no parecía abandonada, parecía dormida, como si estuviera esperando algo o a alguien. Nos acercamos hasta la cerca oxidada que rodeaba el terreno. La puerta de entrada colgaba torcida sobre una bisagra rota. Andrés la empujó. El chirrido metálico resonó en medio de la noche, y entonces ocurrió algo que debió hacernos regresar. Apenas cruzamos el portón, escuchamos una voz. «Muchachos». Los tres nos sobresaltamos. Al volvernos, encontramos a un anciano de pie al otro lado del camino. No supe de dónde había salido. Estaba inmóvil bajo la tenue luz de un poste distante. Parecía observarnos con preocupación. «No entren ahí», dijo. Ninguno respondió. El hombre señaló la casa. «Todavía están a tiempo de irse». Andrés sonrió con nerviosismo. «No pasa nada, abuelo. Solo vamos a mirar». El anciano negó lentamente con la cabeza. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Parecía alguien que ya había visto demasiadas cosas. «Si escuchan los pasos», dijo finalmente, «no miren atrás». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Por primera vez la advertencia ya no sonó como una simple leyenda. Sonó como algo real, algo que aquel hombre creía con toda su alma. Camilo intentó bromear nuevamente, pero el anciano ya se estaba alejando por el camino oscuro, y ninguno de nosotros volvió a reír. Durante varios segundos permanecimos observándolo hasta que desapareció entre las sombras. «Qué raro fue eso», murmuré. «Solo intentaba asustarnos», respondió Andrés, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Respiramos profundamente y continuamos avanzando. La hierba alta nos rozaba las piernas mientras cruzábamos el patio. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo normal. Finalmente, llegamos a la puerta principal. La madera estaba envejecida y cubierta por manchas oscuras. Camilo apuntó la cámara hacia nosotros. «Bueno, aquí estamos, la famosa Casa Valverde». Andrés apoyó una mano sobre la puerta, la empujó lentamente. La madera se abrió con un crujido prolongado. Y una ráfaga de aire frío salió desde el interior. Tan fría que los tres nos estremecimos al mismo tiempo. Aquello no tenía sentido. Era una noche cálida de verano. Sin embargo, el interior de la casa parecía guardar el frío de otro lugar, de otro tiempo. Intercambiamos una mirada. Nadie quiso admitirlo, pero en ese instante los tres sentimos lo mismo. La sensación de estar cruzando un límite del que quizá no podríamos regresar. Y aún así entramos, sin saber que la medianoche estaba cada vez más cerca y que algo dentro de aquella casa ya sabía que habíamos llegado. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco. Los tres nos sobresaltamos. Andrés fue el primero en girarse. Debe haber sido el viento. Nadie respondió.
La verdad era que dentro de aquella casa casi no corría aire. El ambiente estaba inmóvil, pesado, como si el tiempo hubiera permanecido atrapado allí durante décadas. Las luces de nuestras linternas comenzaron a recorrer el interior. La sala principal era mucho más amplia de lo que parecía desde afuera. Los muebles permanecían cubiertos por gruesas capas de polvo. Algunas sillas estaban volcadas. Un viejo reloj colgaba torcido sobre una pared agrietada y en varios rincones se acumulaban telarañas tan densas que parecían cortinas. Era evidente que nadie había vivido allí en muchos años. Sin embargo, algo no encajaba. No encontraba una explicación lógica. Todo estaba abandonado, pero no destruido. Parecía como si los habitantes de la casa hubieran salido apresuradamente una noche y jamás hubieran regresado. Camilo continuaba grabando. La luz roja de la cámara parpadeaba mientras avanzábamos lentamente por el corredor principal. Llegamos a una antigua cocina. Los armarios seguían abiertos. Sobre una mesa de madera permanecían algunos platos cubiertos de polvo. En una esquina encontramos una fotografía enmarcada. La limpié con la manga de mi camisa. Era una fotografía familiar. Un hombre, una mujer y 2 niños. Todos observaban a la cámara con expresiones serias. En la parte inferior podía leerse una inscripción casi borrada por el tiempo. Familia Valverde, 1952. Debe ser la familia de la historia, susurró Camilo. Observé durante unos segundos los rostros de aquellas personas. No sé por qué, pero me produjo una extraña incomodidad, especialmente la mirada del hombre. Parecía estar observándome directamente, como si la fotografía hubiera sido tomada apenas unos minutos antes. Volví a colocarla donde estaba y seguimos avanzando. Poco a poco nos acercamos al centro de la casa. Allí se encontraba la vieja escalera, la misma escalera sobre la que todos hablaban, la misma que aparecía en cada versión de la leyenda. Al verla sentí un escalofrío. La madera estaba envejecida y oscurecida por el tiempo. Los escalones ascendían hacia una planta superior sumida completamente en las sombras. Desde abajo era imposible distinguir qué había arriba. La oscuridad parecía tragarse la luz de nuestras linternas. Andrés apuntó hacia el segundo piso. ¿Subimos? Por alguna razón, nadie respondió inmediatamente. El silencio se había vuelto extraño, demasiado extraño. Fue entonces cuando noté algo. ¿Se dieron cuenta? ¿De qué?, preguntó Camilo. No se escucha nada. Los 3 permanecimos inmóviles, escuchando. Y era cierto. No había grillos, no había viento, no había perros ladrando a lo lejos, ni siquiera se escuchaban nuestros propios movimientos. Era como si la casa estuviera aislada del resto del mundo, como si hubiéramos entrado en un lugar donde los sonidos no podían escapar. Una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Intenté convencerme de que todo era producto de la sugestión. Habíamos escuchado demasiadas historias. Eso era todo, nada más. Entonces, ocurrió algo que ninguno pudo explicar. Desde el segundo piso llegó un ruido. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el suelo. Los 3 levantamos la vista al mismo tiempo. El sonido había sido real, no había duda. Camilo bajó lentamente la cámara. ¿Escucharon eso? Andrés tragó saliva. Sí. Durante varios segundos permanecimos observando la oscuridad que cubría la parte superior de la escalera, esperando, pero nada volvió a suceder. Debe haber sido una tabla vieja, dije.
intentando convencerme más a mí mismo que a ellos. Andrés asintió. Seguro, pero ninguno parecía creerlo realmente. Aún así comenzamos a subir. El primer escalón crujió bajo nuestro peso, luego el segundo y el tercero. Cada sonido parecía demasiado fuerte, como si la casa estuviera escuchándonos. Cuando alcanzamos el descanso de la escalera, una corriente de aire helado nos golpeó el rostro. Era mucho más fría que la que habíamos sentido al entrar. Tan fría que pude ver el vaho salir de mi boca. Aquello era imposible. Estábamos en Córdoba, en una noche cálida. Sin embargo, el segundo piso parecía pertenecer a otro lugar, a otra realidad. La planta superior estaba formada por un largo corredor y varias habitaciones cerradas. Las puertas permanecían entreabiertas, oscuras, silenciosas, amenazantes. Fuimos revisándolas una por una. En una encontramos muebles cubiertos con sábanas. En otra había una cama oxidada. En una tercera descubrimos algo que hizo que todos nos detuviéramos. Sobre la pared, alguien había escrito unas palabras. Las letras estaban descoloridas por el tiempo, pero aún podían leerse. No mirar atrás. Sentí que la sangre se me helaba. Camilo dejó escapar una risa nerviosa. Alguien quiso seguir la broma, pero su voz tembló al decirlo, porque aquellas palabras no parecían recientes. Parecían haber estado allí durante décadas, como una advertencia, como un mensaje desesperado, o como el último consejo de alguien que había comprendido demasiado tarde lo que ocurría en aquella casa. Miré la hora en mi teléfono. Faltaban 2 minutos para la medianoche, y fue en ese momento cuando escuchamos un ruido proveniente del final del corredor, un sonido suave, casi imperceptible, como el crujido de una madera vieja bajo el peso de un pie. Luego otro y otro más. Los tres permanecimos inmóviles, sin atrevernos a respirar, porque acabábamos de comprender algo aterrador. Los pasos no estaban bajando la escalera. Los pasos estaban arriba con nosotros. Los pasos volvieron a escucharse. Lentos, pesados, deliberados. Crujían sobre las tablas del corredor con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier carrera o grito. Paso, silencio, paso, silencio, paso. Ninguno de nosotros se movió. Ni siquiera respirábamos. Las luces de nuestras linternas apuntaban hacia el extremo oscuro del pasillo, pero no alcanzaban a iluminar completamente el lugar de donde provenía el sonido. Era como si la oscuridad estuviera absorbiendo la luz, como si algo permaneciera oculto justo fuera de nuestro alcance. «Dime que alguno de ustedes está haciendo eso», susurró Camilo. Nadie respondió, porque todos sabíamos la verdad. Aquellos pasos no provenían de ninguno de nosotros. Entonces ocurrió algo peor. Los pasos se detuvieron, como si quien caminaba hubiera descubierto exactamente dónde nos encontrábamos. Un silencio absoluto se apoderó de la casa. Un silencio tan profundo que pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Y entonces una puerta se cerró violentamente al final del corredor. Camilo soltó un grito. Andrés retrocedió un paso. Yo sentí que las piernas comenzaban a temblarme. Aquello ya no parecía una broma, ya no parecía una vieja leyenda inventada por los ancianos. Había algo allí arriba con nosotros, algo que se movía, algo que caminaba y algo que parecía saber exactamente dónde estábamos. «Nos vamos», dijo Andrés. Nadie discutió. Giramos para regresar hacia la escalera, pero cuando iluminamos el pasillo por el que habíamos llegado,
descubrimos algo imposible. La escalera ya no estaba. Por un instante pensé que estaba desorientado, que el miedo me estaba confundiendo. Pero no, el corredor terminaba en una pared vieja y agrietada que no debía estar allí. Los tres nos quedamos inmóviles, observándola, incapaces de comprender lo que estábamos viendo. No puede ser, murmuró Camilo. Corrimos hasta ella. Pasamos las manos sobre los ladrillos. La escalera había desaparecido y nosotros estábamos atrapados. Una sensación de pánico comenzó a extenderse por mi pecho. Por primera vez, desde que entramos en la casa, quise salir desesperadamente. Quise correr, quise despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero aquello era real, demasiado real. Entonces escuchamos un susurro, tan bajo que apenas parecía humano. No, miren, atrás. Sentí que un escalofrío me recorría desde la nuca hasta los pies. Aquella voz sonaba débil, lejana, como la de alguien que llevaba mucho tiempo intentando advertirnos. Y entonces recordé las palabras escritas en la pared. No mirar atrás. Recordé al anciano. Recordé la advertencia que todos repetían en el pueblo. Y por primera vez comprendí que aquella frase no era una superstición, era una regla creada por alguien que había sobrevivido o que había intentado hacerlo. Los pasos volvieron a sonar, mucho más cerca. Provenían del mismo corredor, del lugar donde estábamos, pero no podíamos ver nada, solo oscuridad, una oscuridad profunda y espesa que parecía moverse lentamente, como si estuviera viva. Camilo levantó la cámara con manos temblorosas, apuntó hacia el fondo del pasillo y activó la luz incorporada. Durante un segundo, la iluminación atravesó las sombras y todos vimos algo, una figura demasiado alta, inmóvil, parada al final del corredor. Su cuerpo parecía humano, pero sus proporciones eran incorrectas. Los brazos colgaban de forma antinatural y el rostro, Dios mío, el rostro parecía una mancha oscura donde no existían ojos ni boca, solo una negrura imposible. La figura permaneció quieta, observándonos, y entonces dio un paso hacia nosotros. El sonido resonó en toda la casa. Otro más. Y otro. Los tablones comenzaron a crujir a medida que la presencia avanzaba lentamente, sin prisa, como si supiera que no teníamos escapatoria. Camilo soltó un grito. Andrés tomó mi brazo y comenzamos a correr. No sabíamos hacia dónde, simplemente corrimos. Atravesamos habitaciones, empujamos puertas, buscamos desesperadamente una salida, pero cada habitación conducía a otra, y luego a otra más, como si la casa hubiera cambiado por dentro, como si estuviera jugando con nosotros. Detrás de nosotros los pasos continuaban, siempre al mismo ritmo, siempre a la misma velocidad. Nunca corrían, nunca se apresuraban, y eso era precisamente lo más aterrador, porque parecían tener la absoluta certeza de que tarde o temprano nos alcanzarían. De pronto llegamos a una habitación que no habíamos visto antes. Era más grande que las demás. En el centro había una antigua cómoda cubierta de polvo, y sobre ella descansaba una caja de madera ennegrecida por el tiempo. En la pared había una fotografía enorme de la familia Valverde, la misma que habíamos visto abajo, solo que esta vez algo era diferente, muy diferente, porque detrás de la familia aparecía una quinta figura, una sombra oscura, distorsionada, observando desde el fondo de la imagen,
y juraría que aquella figura era exactamente la misma que acabábamos de ver en el corredor. Fue entonces cuando escuchamos un nuevo sonido. No provenía detrás de nosotros, ni delante. Venía de todas partes, como si la casa entera estuviera susurrando al mismo tiempo. Decenas de voces, cientos de voces, repitiendo una única frase, una y otra vez. Si escuchas los pasos, si no mires atrás. Si escuchas los pasos, si no mires atrás. No mires atrás. Y en ese instante, alguien golpeó 3 veces la puerta de la habitación desde el otro lado. Los pasos acababan de llegar. Los golpes resonaron nuevamente en la puerta. Más fuertes esta vez, más cerca. Los 3 permanecimos inmóviles en el centro de la habitación. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía siquiera a respirar. Detrás de la puerta, los pasos habían dejado de escucharse, y aquella ausencia de sonido resultaba mucho más aterradora que los propios pasos, porque significaba que aquello estaba allí, esperando. Andrés retrocedió lentamente. «Tenemos que salir». Su voz apenas era un susurro. Yo asentí. Pero no había ninguna salida visible. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas tablas de madera. La única puerta era la misma detrás de la cual se encontraba aquella presencia. Entonces, Camilo señaló la cómoda. Miren eso. Sobre la caja de madera ennegrecida había unas marcas que no habíamos visto antes. Tal vez porque el miedo nos había impedido fijarnos. Me acerqué con la linterna. La tapa estaba entreabierta y en su interior encontré un pequeño cuaderno envejecido. Las páginas estaban amarillentas, manchadas por la humedad. Aún así, algunas palabras seguían siendo legibles. Comencé a leer en voz alta. Era un diario. Pertenecía a Esteban Valverde, el padre de la familia. Las primeras páginas hablaban de asuntos cotidianos, el ganado, las cosechas, la vida en el pueblo. Pero a medida que avanzaban las anotaciones, la escritura se volvía cada vez más desordenada, más desesperada. Una de las últimas entradas decía: «Los pasos volvieron esta noche». Sentí un nudo en el estómago. Continué leyendo. Primero los escuchamos en la escalera, después en el corredor. No sé qué es, no sé de dónde viene, pero cada noche se acerca más. Las páginas siguientes estaban llenas de frases inconexas, como si el hombre hubiera perdido la razón, hasta que llegué a la última anotación. La fecha estaba parcialmente borrada, pero las palabras podían leerse con claridad. El anciano tenía razón. Nunca debimos mirar. Ahora nos sigue. Si alguien encuentra este cuaderno, recuerde la advertencia. Si escucha los pasos acercándose, no mire atrás. Un golpe estremeció la puerta. La madera se sacudió violentamente. Camilo soltó un grito. Andrés dio un salto hacia atrás. Y entonces escuchamos algo peor. Una voz que provenía del otro lado. Una voz humana, débil. ¡Ayúdenme! Sentí como el corazón me daba un vuelco. Aquella voz sonaba familiar, demasiado familiar. Y entonces comprendí por qué. Era la voz de mi abuelo. Ayúdenme, por favor. Andrés me sujetó del brazo. No abras. Pero yo seguía escuchando aquella voz. La misma voz con la que había crecido. La misma voz que me había contado historias desde niño. ¡Ayúdenme! Tengo frío. Déjenme entrar. Los golpes continuaron. Más lentos, más suaves, como si quien estuviera afuera supiera exactamente cómo manipularnos. Camilo comenzó a llorar.
Eso no puede ser real. No es real, respondió Andrés. Pero él tampoco parecía convencido. De repente la voz cambió. Ya no era la de mi abuelo. Ahora era la de una mujer. Luego la de un niño. Después la de varias personas hablando al mismo tiempo. Cientos de voces superpuestas. Todas pidiendo ayuda. Todas rogando que abriéramos la puerta. Y entonces ocurrió el error. El único error que jamás debimos cometer. Camilo levantó la cámara, temblando, llorando, miró hacia la puerta. «¿Y si de verdad hay alguien ahí? No lo hagas», dije. Pero ya era demasiado tarde. Un nuevo golpe resonó en la madera. Y Camilo giró la cabeza. Solo un instante. Solo para mirar hacia atrás. Solo para comprobar qué había detrás de la puerta. Nunca olvidaré lo que vi en su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La sangre abandonó su cara. Su expresión quedó congelada en un terror absoluto, como si hubiera contemplado algo imposible de describir, algo que ninguna persona debería ver jamás. La cámara cayó de sus manos y el silencio invadió la habitación. Camilo permaneció inmóvil, sin parpadear, sin respirar. «Camilo», susurró Andrés. No respondió. Entonces, una sombra oscura comenzó a deslizarse bajo la puerta, como tinta derramándose sobre el suelo. Avanzó hasta alcanzar los pies de Camilo, y en ese instante él sonrió. No una sonrisa normal, era una sonrisa antinatural, demasiado amplia, demasiado perfecta, una sonrisa que no le pertenecía. «Camilo», repetí. Él giró lentamente la cabeza hacia nosotros y por primera vez comprendí que ya no era Camilo quien nos observaba. Algo había ocupado su lugar, algo que llevaba décadas esperando, algo que había encontrado una nueva manera de entrar. Entonces levantó una mano y señaló detrás de nosotros, hacia la oscuridad de la habitación. Su sonrisa se hizo aún más grande y pronunció las palabras que todavía escucho en mis pesadillas. «Ahora ustedes también deberían mirar». Detrás de nosotros, los pasos volvieron a escucharse, pero esta vez estaban dentro de la habitación. Los pasos resonaron detrás de nosotros, dentro de la habitación, no en el corredor, no al otro lado de la puerta. Sentí cómo la sangre se congelaba en mis venas. Andrés y yo permanecimos inmóviles. No necesitábamos mirar para saber que aquello estaba allí. Podíamos sentirlo. Una presencia inmensa, antigua, oscura, tan cercana, que parecía absorber el calor del aire. Los pasos continuaron, lentos, inexorables, como si la entidad hubiera esperado durante décadas aquel momento, como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Recordé las palabras de los ancianos, recordé el mensaje escrito en la pared, recordé el diario de Esteban Valverde, y por primera vez comprendí el verdadero significado de la advertencia. La leyenda nunca decía que los pasos mataban a quien los escuchaba. La leyenda decía que no debías mirar atrás, porque el verdadero peligro era verla, ver aquello que caminaba detrás de los pasos. «No voltees», susurré. Andrés asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «No voy a hacerlo». Camilo seguía frente a nosotros, sonriendo, aquella sonrisa imposible, aquella sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Entonces dio un paso hacia un lado, como si quisiera apartarse, como si estuviera despejando el camino para algo que se encontraba detrás de nosotros. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó y una voz surgió a nuestras espaldas. Una voz profunda, antigua, tan extraña que apenas parecía humana. «Mírenme». Cerré los ojos con fuerza. Andrés hizo lo mismo. La voz volvió a hablar. «Mírenme». Más cerca,
mucho más cerca, solo una vez, solo un instante, sentí un aliento helado rozando mi nuca. Y en ese momento comprendí algo. Aquella cosa no podía obligarnos a mirar. Necesitaba que lo hiciéramos por voluntad propia, como había ocurrido con los Valverde, como acababa de ocurrir con Camilo. Por eso la advertencia había sobrevivido durante generaciones. Por eso los habitantes del pueblo la repetían una y otra vez, porque era la única protección, la única regla. No mirar, jamás mirar. La voz comenzó a transformarse. Ahora sonaba como mi madre, después como mi abuelo, luego como Andrés. Imitaba perfectamente a las personas que conocíamos, intentando engañarnos, intentando despertar nuestra curiosidad, intentando romper nuestra voluntad. Pero no funcionó. Seguimos avanzando, a tientas, sin volver la cabeza, sin importar lo que escucháramos. Entonces, algo extraordinario ocurrió. La pared donde antes había desaparecido la escalera volvió a cambiar. Los ladrillos comenzaron a desvanecerse, como si fueran niebla, y poco a poco apareció el corredor. Luego, la escalera, la verdadera escalera, la misma por la que habíamos subido. ¡Corre!, grité. Andrés no lo dudó. Comenzamos a bajar los escalones tan rápido como pudimos. Detrás de nosotros, los pasos reaparecieron de inmediato, más rápidos, más pesados, más furiosos. La casa entera empezó a estremecerse. Las puertas golpeaban las paredes, los cristales vibraban y las voces llenaron cada rincón de la construcción. Cientos de voces, miles de voces, todas susurrando al mismo tiempo. Miren atrás, miren atrás, miren atrás. Pero seguimos corriendo. Atravesamos la sala, llegamos a la puerta principal y nos lanzamos hacia el exterior. La noche nos recibió con una ráfaga de aire cálido. Por primera vez en horas volvimos a escuchar grillos, volvimos a escuchar el viento, volvimos a escuchar el mundo. Corrimos sin detenernos, atravesamos el terreno, la cerca, el camino. No nos detuvimos hasta llegar a las primeras casas del pueblo. Y ni una sola vez miramos atrás, ni una sola vez. Cuando finalmente nos sentimos seguros, nos detuvimos para recuperar el aliento. Fue entonces cuando descubrimos algo. Camilo ya no estaba con nosotros. Nunca salió de la casa. Andrés y yo regresamos al amanecer, acompañados por varios habitantes del pueblo. Pero no encontramos nada. La casa estaba vacía, completamente vacía. No había cámaras, no había mochilas, no había huellas, no había señales de que 3 jóvenes hubieran pasado allí la noche anterior. Y lo más extraño de todo, la habitación donde encontramos el diario ya no existía. Nadie volvió a ver a Camilo, nunca. La policía investigó durante semanas. Algunos pensaron que se había marchado, otros creyeron que había sufrido un accidente. Pero Andrés y yo conocíamos la verdad, o al menos una parte de ella. Meses después, un anciano del pueblo me reveló algo que jamás olvidaré. Según las historias más antiguas, la familia Valverde no fue la primera en desaparecer, ni la última. Desde hacía generaciones, aquella entidad habitaba la casa, alimentándose de quienes rompían la única regla, y cada vez que alguien miraba atrás, los pasos desaparecían durante un tiempo, hasta que volvía a tener hambre. Han pasado años desde aquella noche. Andrés se mudó lejos del pueblo. Yo nunca regresé a la casa Valverde, pero todavía hay algo que me persigue, algo que ocurre algunas noches, justo después de la medianoche, cuando todo está en silencio, cuando creo estar completamente solo.
Escucho pasos lentos, distantes, descendiendo una escalera que no existe en mi casa, y cada vez que los escucho recuerdo aquella advertencia, la misma advertencia que ahora les transmito a ustedes. Si alguna vez en medio de la noche escuchan pasos acercándose detrás de ustedes, caminen rápido, no se detengan y por ningún motivo miren atrás. Y hasta aquí llega la historia enviada por uno de nuestros suscriptores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se trató de una antigua leyenda del Caribe colombiano llevada demasiado lejos, o de algo que realmente sigue acechando en algún rincón olvidado de nuestro país? Déjenme su teoría en los comentarios. Y si disfrutan las historias de misterio, terror y sucesos inexplicables, suscríbanse a Memorias de la Oscuridad, activen la campana de notificaciones y acompañen este canal para no perderse las próximas historias. Nos veremos muy pronto. Si esta historia ha quedado en sus memorias de la oscuridad,